Dentro de los conceptos avanzados de interfaz de usuario está la creación de un Dockable Panel. Un Dockable Panel es un panel como este de acá de propiedades que nosotros podemos adjuntar a cierta parte de la vista. Para eso vamos a hacer el siguiente ejercicio. Hemos iniciado con un proyecto basado en la plantilla intermedia que lo pueden encontrar dentro de los recursos del curso, que simplemente está siendo llamado a una clase del tipo external command que muestra un mensaje que dice hello world. Si lo vemos, está aquí, Dockable Panel y listo. Este es el comando que nos va a servir para mostrar el panel. El Dockable Panel, lo primero que tenemos que hacer es poder registrarlo. Entonces, luego de crear los Ribbon Items, que lo tenemos aquí, que lo único que está haciendo es crear un panel, crear un tab y agregar el push button que está haciendo el llamado a este cmd hello world. Aquí vamos a agregar o vamos a registrar primero ese ítem, ese Dockable Panel, mediante un evento. Este evento va a ser el evento application initializate. Entonces vamos a hacer aquí simplemente app.controllerApplication. Y vamos a aplicar el evento application initializate. Para agregar un evento tenemos que hacer lo siguiente. Y aquí vamos a agregar ese evento. Para eso vamos a llamarlo el evento, aquí lo podemos llamar de esta manera, Dockable Panel Register, que me va a permitir registrar el panel. Y aquí vamos a generar el método. Este es un método que recibe dos parámetros, el objeto de tipo sender y el tipo event argument. Aquí lo tenemos y sobre esta parte es que vamos a hacer el llamado a otro comando que me va a permitir registrar. Entonces para eso voy a crear una clase, agregar aquí una clase que la voy a llamar, ¿cómo la podemos llamar? La podemos llamar cmd register Dockable Panel. Estoy aquí, agregamos, sabemos que aquí tenemos que implementar el external command, implementamos el interfaz y aquí tenemos el método. Hacemos el método público y sobre este método execute lo que vamos a hacer es que vamos a retornar un método que estamos creando acá, que va a ser un método público que le voy a llamar register panel, le voy a poner. Y aquí va a recibir un método público que retorna un result. Aquí le vamos a hacer que retorne lo que sería este método, esto de acá. Y aquí va a recibir un command data.application. Por ende, aquí lo que vamos a tener es tener un UI application, que lo voy a llamar UI application, con la I minúscula aquí. Punto y coma acá. Y estamos haciendo la relación. Este es el método que nosotros vamos a llamar en esta parte de acá. En esta parte de acá nosotros vamos a llamar ese método. ¿Y cómo lo podemos llamar? Pues primero creamos un objeto. Podemos cmd Dockable Panel, cmd register Dockable Panel, y aquí hacemos un nuevo cmd register Dockable Panel, y con eso ya creamos un objeto y por ende ya podemos acceder a los métodos. Le voy a hacer ponerle aquí, en vez de cmd, voy a ponerle así, register Dockable. Punto. Y aquí voy a tener el método, voy a llamarle register panel. Y aquí también register panel y aquí register panel. Este método recién lo voy a llamar acá, que va a recibir lo que sería el sender. Primero vamos a hacer como un new UI application, donde recibir un sender, pero como una aplicación. Entonces ya hemos creado la relación para que el evento, cuando inicialice la aplicación, pase a ser parte de este comando. Ya vamos a trabajar sobre ese comando y aquí vamos a registrar un panel. Pero primero, antes de registrar el panel, voy a poner aquí un return result.stackset y voy a agregar el panel. Un panel lo vamos a agregar como si fuera un archivo WPF. Si nosotros buscamos WPF, que tiene que ser de tipo page, no lo vamos a encontrar. Entonces vamos a utilizar el user controller. A este user controller lo voy a llamar como un Dockable Panel Viewer y le voy a cambiar cierta información. Por ejemplo, le voy a cambiar el page. Aquí le voy a cambiar el page. Le voy a agregar un título. Le voy a llamar Lambda, Ingeniería e Innovación. Aquí le voy a agregar, mientras tanto, text block. Ya tengo un texto que sea hola mundo. Listo, con eso ya tengo el grid. Posiblemente para que se vea mucho mejor esto, vamos a agregarle aquí dentro de este grid. Vamos a ponerle un color de background, que en este caso yo he elegido este color. Listo, para que sea un poquito más pequeño. Aquí le vamos a cambiar el tamaño del ancho por unos, ¿qué le podemos poner? Unos 300 y ya tenemos mucho mejor la visualización del elemento. Podemos hacerlo más pequeño. Es cuestión de trabajarlo el panel. Entonces sobre este panel vamos a trabajar un poco más. Vamos a apretar F7 para ir al código de C#. Y aquí vamos a cambiarle porque ahora es un tipo page. Un tipo page. Y aparte de ser un tipo page, vamos a implementar dos interfaces, el iDisposable y también voy a agregar lo que sería el iDockable Panel Provider.
Esto pues va a tener dos interfaces, uno que me va a permitir obtener el método dispose y este que me va a permitir obtener el método setActDockablePanel. En este método dispose lo único que voy a hacer es .dis.dispose y esto después lo implementamos. Esta partecita lo implementamos después. Regresemos al registro y sobre la parte del registro vamos a registrar ese elemento. Entonces vamos a ir acá, vamos a crear un var que lo voy a llamar data, que va a ser igual a un new dockable panel provider data, que es un objeto de esa clase. Luego de esto vamos a llamar al Windows. Primero voy a ponerlo en esta parte de acá, voy a declarar una variable a nivel de clase que le voy a llamar dockable panel provider, que es la clase que acabo de crear, y le voy a llamar Windows, que originalmente está como nulo. Y luego en el método de registrar recién voy a crearlo. Windows sin la S al final y va a ser igual a un nuevo objeto de esta parte de acá, que sería el método constructor. Luego aquí vamos a agregar cierta información como el data framework element, que va a ser igual a este Windows, pero como un framework element. Es decir, estamos haciendo una conversión implícita. Luego, para registrar esto, tenemos que hacer a este UI application punto, vamos a utilizar lo que sería el método register dockable panel. Este método de aquí recibe como principal parámetro un dockable panel ID. Entonces vamos a crear ese objeto. Vamos a hacer un dockable panel ID, que lo voy a llamar doc ID, que va a ser igual a un nuevo dockable panel ID. Y aquí va a recibir un width, y este width aquí donde tenemos que pasarle el dato. Para crear un width podemos hacer uso de la página web Width Generator, que podemos generar uno. Esto lo hemos utilizado varias veces para la parte de crear los archivos manifiesto, así que no deberíamos tener problema. Aquí tenemos el primero, luego me está pidiendo el título, le voy a poner lambda, ingeniería e innovación, y me pide el dockable provider, que lo podríamos hacer directamente de lo que tenemos aquí. Vamos a agregarlo como el Windows, o sea aquí, pero como si fuera un iDockable Panel Provider. No funciona esto porque aquí, dentro del código en C# hemos dicho que es un Dockable Panel Provider. Entonces ya estamos avanzando regular para el registro. Pues nos falta algunas cosas para terminar de registrar. Luego de esto vamos a hacer un retorno de un result.success. Pero aquí nos faltaría una cosa extra, que sería pasarle información del documento al panel, que es una de las cosas que normalmente no se explica. Para eso vamos a utilizar nuevamente los eventos y voy a utilizar el UI application, lo que me están pasando acá, el UI application, punto, application, punto, y aquí voy a utilizar lo que sería el document opening, que es cuando se abra el documento. Voy a agregar un nuevo evento, al cual le voy a decir un nuevo event handler document, que va a recibir acá lo que sería application opening, ¿vale? Y cerramos esto y vamos a crear este método, create method docking application. Sobre este método es donde le vamos a pasar la información. Entonces voy a utilizar el Windows que puse acá, punto, y voy a crear un método dentro de esta parte de acá, que va a ser el método que me va a permitir pasar esa información. A ese método lo voy a llamar, va a ser un método público, public, que no va a devolver nada, que lo único que va a hacer es que le pase la información. Entonces voy a hacer custom initializate, que no hace nada por ahora, pero lo único que va a hacer aquí es que voy a declarar una variable doc, en esta parte de acá, una variable document, va a pasar una variable document, vamos a ver cómo la podemos pasar esa variable document, y vamos a declarar una variable pública, que va a llamar document, que inicialmente está como nula, y que me debe estar saliendo un error porque no sabe de dónde viene ese document. Entonces vamos a control punto, y este document viene pues del using de Autodesk Revit.db. Y aquí, sobre el método, vamos a setear acá ese doc como si fuera pues el documento. Aquí vamos a pasarle otra información, document, que va a ser igual a ese document. Ya que tenemos aquí el método implementado, vayamos nuevamente al registro y aquí sí le puedo hacer el custom initializate, donde le voy a pasar ese documento, y ese documento lo puedo pasar netamente como le.document. Entonces ya tengo cómo pasar información de Revit al Dockable Panel o al WPF. Ya tengo cuando se abra el documento. Ahora voy a crear otro evento, UI application.viewActive, cuando esté la vista activa,
Open, a ver, aquí hacer un nuevo event handler y aquí vamos a llamar otro método, hacer checar un poco más para que se vea y vamos a implementar, que prácticamente va a ser lo mismo que cuando el documento sea abierto. Ahora ya hemos pasado la información de un lugar a otro. Entonces, ya que tenemos la información pasada, ya hemos registrado la información, nos faltaría trabajar sobre mostrar ese elemento o mostrar el dockable panel. Entonces lo voy a hacer acá. Voy a hacer un cmd, cambiar acá show panel. Listo, aquí vamos a cambiarlo. Se cambió en esta parte de acá y por ende también tengo que cambiarlo acá. Listo, perfecto. Entonces aquí en el show panel vamos a poder mostrar ese panel. Vamos a eliminar todo esto para hacerlo aquí desde cero. Voy a hacer un try catch para manejar excepciones y aquí me está autocompletando, pero vamos a eliminar lo que me sale acá y aquí vamos a agregar la información. Voy a hacer un dockable panel ID, que vamos a ver doc ID nuevamente y va a ser igual, tiene que ser el mismo que hemos registrado. Entonces, ¿qué? Vamos a copiar todo esto, porque tiene que ser el mismo ID con lo que le hemos registrado. Copiemos acá y luego de tener el dockable panel ID podemos obtener el dockable panel. Dockable panel, vamos a poner doc panel, va a ser dockable panel, va a ser igual a command data application get dockable panel y recibe el ID. Por eso hemos registrado primero y todo este registro ha sido desde la parte de cuando se inicia y hemos agregado el evento cuando se inicia la aplicación. Luego lo hemos registrado y ahora tenemos que mostrarlo mediante un clic cuando se llame al comando cmd show panel. Ya que tenemos esta parte de aquí, ya podemos utilizar lo que sería el dockable panel.show, que es el método. Si sale un error, pues podemos mostrar el error directamente, que sería desde utils.showMessage, tengo acá x.message, type.error. Estos saben que está en los utilitarios dentro de los recursos del curso. Ya, entonces con esto ya mostramos la información. Ahora lo que nos faltaría es poder tener información un poco más referente al modelo, no solamente tener un Hello World. Pues para eso ya he preparado siguiente información, dado que esto ya es un poco más referente a la parte de WPF, que también está dentro de los capítulos del curso, donde tengo un document name, vamos a cambiarle aquí, ponerle así algo así como nombre del documento y también se pone aquí vista activa. Tenemos esta información y luego va a venir un text box que tiene el doc name como parámetro y el view name como parámetro. Entonces, esta información la que vamos a trabajar, aquí podemos agregarle un margin de 5 para que tenga un poco más de margen. Entonces ya tenemos ahí. Ahora debemos pasar esta información acá. Entonces dentro del código vamos a pasar cierta información. Aquí nos falta definir este settag dockable panel. Entonces vamos a tratar de trabajarlo. Este settag dockable panel lo que vamos a hacer es simplemente data.framework_element, que va a ser igual a este elemento, es decir, el elemento dockable panel, pero como un framework element. También vamos a definir la posición. Ponemos data.initializeState.docPosition y vamos a inicializarlo docPosition. Vamos a ponerlo a la derecha. ¿Listo? Y ya con eso hemos definido al inicio de ese dockable panel. Entonces, ¿qué nos faltaría definir? Cierta información que a la hora de inicializar aquí el documento, como es inicializado, voy a hacer que ese doc name, haciendo referencia a este label de acá, este doc name, vamos a agregarle cierta información. Que va a ser igual al doc title. Bueno, más que todo, vamos a hacer que sea referencia a este de acá. ¿Ya? Doc tag name, toString, split y aquí me faltaría agregarle lo que sería el punto text. Y el otro, que sería el view name, siendo referencia a la vista activa, va a ser igual a doc.activeView.view. Bueno, punto name. Y con eso ya agregaríamos esa información. Ahora veamos cómo está funcionando esto para ver si nos arroja un error. Por ahora no nos arrojaría un error. Ya entra el modelo, podemos ver que está sobre el documento st small lambda, que es el nombre del archivo, y sobre la vista activa de lambda. Si nosotros cambiamos, vamos a ver que se está cambiando a la vista 3D. Es netamente porque se está ejecutando dentro del registro, se está ejecutando este evento de acá. Por eso es que porque está llamando de nuevo al custom initializate, que es el método que está aquí, que está cambiando el view name. Por eso es que se cambia toda la información. Vamos a terminar este método
ya que hemos visto ya en clases anteriores, vamos a agregar un TreeView en la parte inferior, que le vamos a poner como nombre TreeView. Y dentro del código, lo tenemos aquí, F7, vamos a agregar un método que me permita llenar ese TreeView. Vamos a agregar ese método que ya lo hemos visto en clases anteriores, que es el famoso display TreeView items. Y este método vamos a agregar en la parte de acá. Finalizamos, vamos cerrando Revit, ejecutamos nuevamente, compilamos y ahora regresemos a Revit para ver su funcionamiento final. Y aquí vemos finalmente lo que tenemos, que sería el Dockable Panel, que se muestra aquí con la vista. Si nosotros cambiamos la vista por una vista 3D, se cambia. Veamos si funciona esto con View, User Interface, Project Browser. Cambiamos por aquí, también se está cambiando. Y este panel, pues lo podemos mover donde nosotros deseamos. Si lo queremos mover por acá, también nos funciona. Si lo queremos mover en la parte inferior, también nos debería funcionar. Y tiene lo que habíamos visto en otra parte del curso, que sería el Project Browser en la parte inferior. Y con eso podríamos completar tranquilamente los conceptos de cómo manejar un Dockable Panel a nivel avanzado.